Bienvenidos a un nuevo video de Falsa Escuadra. Hoy vamos a estar fabricando esta mesa multifunción para nuestro taladro de banco. La verdad es que la construcción es relativamente sencilla. Voy a tratar de ir comentándoles algunas cuestiones importantes, como por ejemplo la medida de la mesa es de 60 por 35 y utilicé melamina sobre MDF de 18 milímetros. A los costados de lo que sería la base de fundición de nuestro taladro, que en mi caso era de 25 centímetros de ancho, coloqué dos listones en los cuales también tienen dos insertos roscados de 8 milímetros para estas perillas de apriete, que junto con un listón también de melamina de 18, que ahí estoy cortando, me va a permitir a mí sujetar la mesa a la mesa del taladro con un sistema de apriete. Para que este sistema funcione, lo único importante es que los listones, estos de pino, sean un poco más bajos que nuestra mesa de fundición. Una vez que ya tuve esto listo, voy a hacer dos ranuras para perfil T-Track 79 con una fresa de 3/4. Con respecto a estos perfiles, voy a estar hablando un poquito más adelante. Siempre son de la gente de perfiles de aluminio.net, que hace únicamente envíos dentro de del país de Argentina. Así que el resto de países tendrá que buscar o en Amazon o en AliExpress, Banggood, que los suelen tener a un precio relativamente económico. Bien, pueden ver que los perfiles los coloqué sobre los listones de pino para que no se debilite la estructura. ¿Qué uso le doy a cada uno de estos perfiles en mi taller? En mi mesa de trabajo principal utilizo a diario estas prensas de sujeción rápida junto con el perfil tipo crepe. Cuando necesito fijar abrazaderas, ya sean mesas de perforación o corte, empleo tornillos T o tornillos de un cuarto cabeza hexagonal, ya que ambos se deslizan perfectamente dentro de los perfiles T-Track 79. Un dato interesante, los tornillos T también funcionan muy bien en algunas mesas de herramientas, como en esta sierra sin fin o sierra cinta. En ocasiones también uso el perfil de inglete en combinación con tuercas T, que podemos fabricar con pequeños trozos de perfil corredera. Cuando necesito movimiento o deslizamiento, como en el caso de un carro escuadrador, la mesa de fresado o esta guía para sierra circular, combino el perfil de inglete con el perfil T-Track 79 o 95 en forma invertida. Si querés conocer el catálogo completo de perfiles y accesorios, podés descargarlos de su página principal y recordá que todavía está vigente el cupón de descuento Falsa Escuadra de un 15%. Para lo que será la guía frontal o la defensa, reutilicé esta guía que tenía con un perfil de inglete que es compatible con tuercas T y también con el perfil corredera, lo que me permite anclaje de diferentes tipos. Bueno, redondeé todo lo que eran los cantos y las puntas, simplemente porque es una cuestión estética que a mí no me gusta. Y también le hice dos pequeñas ranuras en los costados a la distancia de los perfiles T-Track 79, que me van a permitir darle un movimiento lineal y ajustar la guía con unas perillas de apriete, que después veremos que las coloqué con tornillos de un cuarto cabeza hexagonal, que van perfecto para los perfiles T-Track 79. Y acá, bueno, simplemente encolé y atornillé. Otra de las cuestiones interesantes que me pareció hacer con esta mesa son unas tapas intercambiables en la parte central, de modo tal de que ya cuando tenga muchas perforaciones y esté muy agujereada, las voy intercambiando por tapas nuevas. Utilicé o realicé un círculo con una plantilla y el router. Después utilicé también ayuda de la caladora. Y por último, para poder hacer estas tapas intercambiables, como la mesa era de melamina de 18, utilicé fenólico de 15 milímetros y realicé un rebaje con la función copiadora de nuestro router de palma, y con este rebaje me permitió a mí esos 3 milímetros de diferencia
son los que van a ser tope para que la tapa, digamos, no pase hacia abajo y las pueda hacer de forma intercambiables. Una vez que ya tuve todo listo, simplemente le di un par de manos de protección para interior. Ahora los dejo con el armado final. Espero que les haya gustado, que haya sido interesante, que les haya aportado alguna nueva idea. En la descripción voy a estar dejando la página de perfiles de aluminio.net. En el catálogo van a encontrar todas las medidas y especificaciones de cada perfil para elegir el que mejor se acople a su trabajo o a su necesidad. Cualquier duda me la pueden dejar en comentarios o escribirle directamente a ellos a sus redes directas de comunicación. Muchas gracias por haber mirado este video y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos.